Esa noche entendí que una boda podía destruir a dos familias. Me llamo Freda Jackson y tengo 55 años. Soy madre de 3 hijos, pero esta historia es sobre mi hijo mayor, Toado. El día de su boda debería haber sido el día más feliz de su vida. No lo fue. Todavía recuerdo el aroma de los lirios en la iglesia, las luces blancas colgando del techo, los invitados sonriendo. Toado esperaba en el altar con ese traje azul marino que tanto le gustaba. Estaba nervioso pero feliz. Yo también era feliz hasta que llegó el momento del brindis. El padre de la novia, el señor Humphrey Sterling, tomó el micrófono. Era un hombre corpulento con voz profunda, dueño de una importante empresa constructora. Todos lo conocían. Todos lo respetaban, o eso creían. Levantó su copa de champán y dijo: «Quiero brindar por mi hija Sofía. Siempre ha sido testaruda, desde niña. Y hoy insistió en casarse con este joven». Hubo risas nerviosas. Luego añadió, mirando directamente a Toado: «Ese chico es un idiota». La sala estalló en risas, pero yo sé la cara de mi hijo. Se puso pálido, le temblaban las manos y bajó la mirada. Sentí que mis propias piernas flaqueaban. Nadie más pareció notarlo. Todo el mundo se reía. Todo el mundo brindaba como si humillar a un hombre en su propia boda fuera gracioso. Apreté mi servilleta entre las manos, respiré hondo y supe algo allí mismo. Ese hombre no se iba a salir con la suya porque yo sabía cosas. Cosas que él creía que nadie sabía. Y esa noche, iba a revelarlo todo. Pero antes de contarles lo que hice, déjenme contarles cómo llegué allí. Porque esta historia no empezó en esa boda. Empezó meses antes, cuando algo dentro de mí me dijo: «Freda, investiga a ese hombre». Y lo hice. Lo que descubrí destruyó a toda su familia. Cuando Toado me dijo que había conocido a una chica, me emocioné. Era enero y hacía mucho frío afuera. Estábamos en mi cocina tomando café con especias como hacíamos todas las tardes. «Mamá, se llama Sofía», me dijo con esa sonrisa tímida que tenía desde niño. «Es diferente. Es inteligente y me hace reír». Lo observe. Toado tenía 28 años. Trabajaba como ingeniero civil en una pequeña pero honesta empresa. Era mi hijo mayor, el más serio, el más responsable. Nunca antes me había hablado así de una chica. «¿Y a qué se dedica ella?», pregunté, revolviendo mi café. «Está estudiando arquitectura. Está a punto de terminar la carrera. Su padre es dueño de una gran constructora, Sterling y Asociados». Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. «¿Sterling?». El apellido me sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. «¿La has llegado a conocer bien?», pregunté. «Sí, mamá. Llevamos saliendo 3 meses. Quiero que la conozcas. ¿Puedo traerla a cenar el domingo?». Acepté, por supuesto, porque una madre siempre quiere ver felices a sus hijos. Y Toado parecía feliz. Ese domingo llegó Sofía. Era bonita, de pelo largo y oscuro, ojos grandes. Vestía de forma sencilla, pero con clase. Me saludó con respeto y me dio un abrazo. «Señora Jackson», dijo con voz suave, «muchas gracias por invitarme. Preparé pollo con arroz, mi especialidad». Toado estaba nervioso, pero Sofía ayudó a poner la mesa. Hablamos. Me contó sobre su carrera, sobre sus sueños. Quería diseñar casas sostenibles y asequibles para familias. Me cayó bien, pero cuando mencionó a su padre, algo cambió en su voz. «Mi papá es exigente», dijo, moviendo la comida en su plato. «Siempre ha querido que sea perfecta, que saque las mejores notas, que me case con alguien de su nivel». «¿Y qué opina de Toado?», pregunté, sirviéndole más agua. Sofía bajó la mirada. «Todavía no le he dicho que salimos». Toado la miró sorprendido. «Sofía, vamos». «Es que», suspiró. «Mi papá es complicado. Siempre dice que los hombres tienen que demostrar su valía. Que no confía en nadie que no venga de una familia con dinero». Sentí un nudo en el estómago. «Toado viene de una familia honesta», dije con firmeza. «Trabajadora, con valores. Eso vale más que cualquier dinero». Sofía me miró con los ojos llorosos. «Lo sé, señora Jackson. Por eso lo amo». Toado tomó su mano. Sonreí, pero por dentro algo me inquietaba. Ese hombre, Humphrey Sterling, sonaba como alguien difícil, alguien que juzgaba a la gente por su cuenta bancaria. Y yo conocía a ese tipo de hombres. Los había visto toda mi vida. Siempre esconden algo. Pasaron los meses. Toado y Sofía se convirtieron en una pareja oficial. Él estaba enamorado, radiante, llegaba a casa cantando. Hablaba de ella todo el tiempo. «Mamá, Sofía me entiende. Me respeta. No le importa que no tenga un auto nuevo o que viva en un apartamento alquilado. Dice que lo importante es construir algo juntos». Asentí, pero seguía pensando en su padre. Un día, Toado llegó a casa con aire serio. «Mamá, tengo que contarte algo». Nos sentamos en la sala.
Afuera llovía. El sonido del agua contra la ventana me calmaba. Voy a pedirle matrimonio a Sofía. Sentí una mezcla de alegría y temor. ¿Ya has conocido a su familia? Sí. Fui a su casa a cenar hace 2 semanas. ¿Y cómo te fue? Toado dudó. Su papá, el señor Sterling, es extraño, mamá. Me hizo muchas preguntas sobre mi trabajo, mi salario, mis planes. Me preguntó cuánto ganaba al mes, cuánto tenía ahorrado y si tenía propiedades. ¿Y tú qué le dijiste? La verdad, que gano lo suficiente, que estoy ahorrando, que todavía no tengo casa pero que trabajo duro. ¿Y qué dijo él? Toado apretó los puños. Dijo, bueno, hijo, espero que sepas que mi hija está acostumbrada a un cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla. Sentí ira, pero la contuve. ¿Y Sofía, qué dijo? Se enojó con él. Le dijo que yo era un buen hombre, y que eso era lo único que importaba. El señor Sterling solo se rió y dijo, ya veremos. Esa noche no pude dormir. Algo de ese hombre me molestaba profundamente. No era solo su arrogancia. Era algo más, algo que aún no podía ver, pero que iba a descubrir. Toado le propuso matrimonio a Sofía en abril, ella dijo que sí. Lloraron juntos. Me llamó emocionado. Mamá, dijo que sí. Nos vamos a casar. Yo era genuinamente feliz. Pero esa misma noche, sola en mi habitación, miré por la ventana y pensé, ese hombre va a intentar arruinar esto. Lo sé. Y tenía razón. 2 semanas después, Sofía vino a verme. Estaba llorando. Señora Jackson, mi papá dice que no quiere que me case con Toado. Me senté con ella, le serví té de manzanilla y le tomé las manos. ¿Por qué? Dice que Toado no tiene futuro, que es mediocre, que me hará infeliz, que me arrepentiré. ¿Y tú qué piensas? Yo amo a Toado, pero mi papá es muy terco, y mi mamá siempre hace lo que él dice. Tengo miedo de que no me apoyen. Apreté sus manos. Sofía, escúchame bien. El amor verdadero no se rinde ante el miedo. Si amas a mi hijo, lucha por él. Y si tu padre no lo acepta, ese es su problema, no el tuyo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Tiene razón. Voy a luchar. Y lo hizo. Sofía enfrentó a su padre. Le dijo que se iba a casar con Toado con o sin su bendición. El señor Sterling no tuvo más remedio que aceptar, pero yo sabía que un hombre como él nunca acepta la derrota. Y tenía razón. Empezaron los preparativos de la boda. Todo era feliz. Sofía también. Pero el señor Sterling impuso condiciones. Quiero que la boda sea en el salón de eventos del club campestre, le dijo a Sofía. Yo pagaré todo, pero se hará a mi manera. A Toado no le gustaba eso. Mamá, yo quiero pagar mi parte. No me gusta depender de él. Lo sé, hijo, pero a veces hay que ceder por Sofía. Y él cedió. Pero yo no cedí porque algo dentro de mí decía que ese hombre escondía algo grande, algo oscuro. Y una tarde, mientras tomaba café en una cafetería del centro, vi algo que me heló la sangre. Vi a Humphrey Sterling con otra mujer y 2 niños pequeños. La mujer lo besó en la boca. Los niños lo llamaban papá. Me quedé helada. Pagué mi cuenta, salí de allí, caminé hasta mi auto, me senté, respiré hondo y entonces supe lo que tenía que hacer. Iba a investigar a ese hombre porque si estaba engañando a su esposa, a su familia y a todos, entonces mi hijo estaba a punto de entrar en una familia construida sobre mentiras, y yo no iba a permitirlo. Durante 3 días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. El señor Sterling besando a esa mujer, los niños tomados de su mano, la forma en que ella lo miraba como si fuera su mundo entero. Y entonces pensé en la esposa del señor Sterling, la señora Eleanor Sterling. Solo la había visto un par de veces en las cenas de compromiso. Era una mujer elegante, callada, siempre con una sonrisa educada pero triste, como si llevara años cargando un peso invisible. Ahora entendía por qué, pero necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas porque acusar a un hombre como Humphrey Sterling sin evidencias destruiría la boda de mi hijo, y yo no quería eso. Solo quería protegerlo. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un detective privado. Se llamaba Roy Méndez. Una amiga cuyo esposo la había engañado años atrás me lo recomendó. Era discreto, professional. Tenía una pequeña oficina en un edificio viejo, en un segundo piso sin ascensor, encima de una tintorería. Subí las escaleras un martes por la tarde. El pasillo olía a detergente y a café viejo. Llamé a la puerta. Una voz grave dijo, pase. Entrez. Roy era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas y una camisa de manga corta. Tenía una computadora vieja en su escritorio y archivadores de metal contra la pared. Siéntese, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Mi senté, respire hondo while a conti to do. Le conté que mi hijo se iba a casar,
que el padre de la novia era un hombre poderoso y arrogante, que lo había visto con otra mujer y 2 niños, y que necesitaba saber la verdad. Roy tomó notas. No me juzgó. No hizo preguntas innecesarias. ¿Tiene una foto del señor? Le mostré una foto que había encontrado en internet. El señor Sterling en una ceremonia de inauguración con su sonrisa de político. ¿Sabe dónde lo vio con la otra mujer? En una cafetería del centro, cerca de la plaza principal. Salem Southern Star. ¿Recuerda el día y la hora? El viernes pasado, alrededor de las 4 de la tarde. Roy asintió. Necesito una semana. Lo voy a seguir. Averiguaré todo lo que pueda. Si tiene otra familia, lo probaré. Si hay más, eso también, señora. Un hombre que engaña tan abiertamente suele tener más secretos. Problemas financieros, deudas, negocios turbios. Lo revisaré todo. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto cobra? $5,000 a la semana más gastos. No era barato, pero lo pagué porque la paz de mi hijo no tenía precio. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Toado llegaba a casa todos los días emocionado con los planes de la boda. Me mostraba fotos del lugar, el menú, las flores. Sofía y él habían elegido rosas blancas. Su canción sería un estándar de jazz clásico. Mamá, vamos a bailar con esa canción juntos. Sí, tú y yo. Como cuando eras pequeño. Sonreí, asentí, pero por dentro me moría de ansiedad. ¿Y si lo que Roy descubría lo destruía todo? ¿Y si Sofía sufría por su padre? ¿Y si Toado me odiaba por meterme? Pero entonces recordé esa frase. Esa frase que el señor Sterling le había dicho a mi hijo: espero que sepas que mi hija está acostumbrada a un cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla. Y mi ansiedad se convirtió en rabia. Ese hombre había humillado a Toado desde el principio. Lo había tratado como si fuera menos, como si no mereciera a Sofía. Bueno, si yo iba a descubrir algo, no sería para destruir la boda. Sería para proteger a mi hijo de una familia de mentiras. El viernes de esa semana, Roy me llamó. Señora Jackson, necesito que venga a mi oficina. Tengo información. Llegué en menos de una hora. Subí las escaleras casi corriendo. Entré sin llamar. Roy estaba sentado frente a su computadora. Mimero Sirius. Siéntese. Me senté. Me temblaban las manos. ¿Qué encontró? Roy giró la pantalla hacia mí. El señor Humphrey Sterling tiene 2 familias. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. En la pantalla había fotos. Fotos del señor Sterling con esa mujer entrando a un edificio de apartamentos en un vecindario de clase media, llevando a los niños a la escuela, besándola en el estacionamiento de un supermercado. ¿Quién es ella?, pregunté, con la voz temblorosa. Salem Veronica Campos. Tiene 32 años, es contadora y trabaja en la empresa del señor Sterling, Sterling y Asociados. Y los niños son suyos, un niño de 7 años y una niña de 5. Están registrados con el apellido de la madre. Pero Investeg. El señor Sterling paga la renta del apartamento, paga la escuela privada de los niños, les compra ropa, juguetes, todo. ¿Con qué dinero? Roy me miró fijamente. Con dinero de la empresa. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Roy sacó una carpeta y la abrió. Adentro había documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias. El señor Sterling ha estado desviando dinero de la empresa durante años. Hace transferencias a cuentas personales. Usa tarjetas corporativas para gastos personales. Paga viajes, hoteles, restaurantes caros, todo con dinero de Sterling y Asociados. Y la empresa, Roy, está en serios problemas. Tiene deudas con proveedores, demandas laborales, 3 proyectos sin terminar, y hay 2 denuncias penales en su contra por fraude. Me llevé las manos a la cara. Dios mío. Eso no es todo, dijo Roy. ¿Qué más? El señor Sterling tiene deudas personales, 2 tarjetas de crédito al límite, un préstamo bancario por más de $2 millones, y debe impuestos al IRS desde hace 3 años. ¿Cuánto debe en total? Roy revisó sus notas. Aproximadamente $12 millones. La empresa está al borde de la quiebra. Le quedan 6 meses, quizás un año, antes del colapso total. Me quedé en silencio mirando esos documentos, esas fotos, esa verdad oscura. Humphrey Sterling no era el hombre exitoso que todos creían. Era un mentiroso, un ladrón, un estafador, y mi hijo estaba a punto de casarse con su hija. Roy me entregó copias de todo. Fotos, documentos, recibos de transferencias, registros de gastos. Todo estaba allí. ¿Qué va a hacer con esto?, me preguntó. No lo sé, respondí, con la voz quebrada. Necesito pensar. Señora, le voy a decir algo. Usted me contrató para encontrar la verdad, y la verdad es fea, pero ahora que la tiene que decidir qué hacer con ella. Lo sé. Si le digo a mi hijo antes de la boda,
quizás cancele todo. Y quizás sea lo mejor, pero también podría destruir su relación con Sofía. Lo sé. Si no dice nada, su hijo va a entrar a una familia corrupta, y cuando todo explote, porque va a explotar, él quedará en medio. Ser los ojos. ¿Y si se lo digo al señor Sterling? Roy movió la cabeza. Un hombre como ese no va a aceptar que lo hayan descubierto. Negará todo. Lo amenazará. Intentará destruirla. Entonces, ¿qué hago? Roy se recostó en su silla. Aspire, observe. Y cuando llegue el momento adecuado, actúe. Salí de esa oficina con una carpeta llena de secretos. Caminé sin rumbo por las calles del centro. El sol se ponía detrás de los edificios. Las luces de los puestos de comida se encendían. La gente caminaba rápido, apurada por llegar a casa. Yo caminaba lentamente, cargando un peso que no sabía cómo soltar. Pensé en Toado, en su sonrisa, en su emoción. Pensé en Sofía, en su inocencia. No era su culpa tener un padre así. Pensé en la señora Sterling, en su tristeza silenciosa. Quizás ella sabía. Quizás llevaba años callada. Y pensé en Humphrey Sterling, en su arrogancia, en su hipocresía, en su crueldad. Y decidí algo. No iba a decir nada antes de la boda. Iba a esperar. Iba a observar. Y si el señor Sterling se atrevía a humillar a mi hijo otra vez, entonces iba a destruirlo con la verdad. Llegué a casa después del anochecer. Puse la carpeta en el fondo de mi closet, debajo de unas mantas viejas. Me senté en mi cama, miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas y respiré hondo porque sabía que lo que venía iba a cambiar todo. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Toado, sonreía. Cada vez que Sofía venía de visita, la abrazaba. Cada vez que alguien mencionaba la boda, asentía con entusiasmo. Pero por dentro, cargaba ese secreto como una piedra en el pecho. Dormía mal, comía poco. Me despertaba en la madrugada y me sentaba en la cocina mirando esa carpeta que había escondido en mi closet. A veces la sacaba, repasaba las fotos, los documentos, las transferencias bancarias, todo estaba allí. Cada mentira, cada traición. Y me preguntaba, ¿por qué no digo nada? Pero la respuesta era siempre la misma. Porque si lo hacía ahora, Toado me odiaría. Pensaría que estaba saboteando su felicidad. Y Sofía quedaría devastada. No, tenía que esperar el momento adecuado. Y ese momento llegaría. Un sábado por la mañana, Sofía me llamó. Señora Jackson, ¿podemos vernos? Necesito hablar con usted. Por supuesto, cariño. ¿Qué pasó? Es sobre mi papá. Prefiero decírselo en persona. Quedamos en vernos en una cafetería cerca de mi casa. Llegué antes que ella y pedí un americano. Me senté junto a la ventana. Cuando Sofía llegó, sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo, mi papá quiere controlar todo sobre la boda. ¿Qué quieres decir? Quiere elegir la lista de invitados. Quiere que solo vaya gente importante. Dice que no quiere gente común en su evento. Sentí que la ira me subía por la garganta. ¿Gente común? Sofía asintió, secándose las lágrimas con una servilleta. Le dije que quería invitar a los primos de Toado, a sus tías y tíos, a sus amigos de la universidad, y mi papá dijo, no, Sofía. Esta boda es un evento social, no una fiesta de barrio. Agarré mi taza de café con tanta fuerza que creí que se rompería. ¿Y qué dice tu mamá? Nada. Mi mamá nunca dice nada. Siempre hace lo que él dice. Exactamente como me había imaginado. Sofía, escúchame, dije, tomándole las manos. Esta boda es tuya y de Toado, no de tu padre. Si él quiere controlar todo, entonces quizás deberías casarte de otra manera. Ella movió la cabeza. No puedo. Mi papá amenazó con no pagar nada. Si no hago las cosas a su manera. Y yo no tengo el dinero para una boda así. Nos tomaría años ahorrar. Entonces hazla pequeña. Con la gente que realmente amas, con dignidad. Sofía me miró con esos ojos tristes, tan parecidos a los de su madre. Señora Jackson, yo solo quiero que mi papá esté orgulloso de mí, aunque sea una vez. Pero no importa lo que haga, nunca es suficiente para él. Se me rompió el corazón porque entendí algo. Sofía no solo estaba atrapada por el dinero. Estaba atrapada por el amor que nunca recibió de su padre, y eso era peor que cualquier deuda. Esa tarde, cuando regresé a casa, saqué la carpeta otra vez. Miré las fotos del señor Sterling con esa otra mujer, con esos niños que Sofía ni siquiera sabía que existían, y pensé, ese hombre no merece el amor de su hija. Pero todavía no podía decírselo porque destruir la imagen que Sofía tenía de su padre antes de la boda sería cruel. Ella necesitaba fuerza para casarse. Necesitaba esperanza. Habría tiempo para la verdad después. 2 semanas antes de la boda,
hubo una cena de ensayo en casa de los Sterling. Toado me invitó. No quería ir, pero él insistió. Mamá, por favor. Quiero que conozcas mejor a la familia de Sofía. El señor Sterling dijo que quiere hablar contigo. Eso me puso nerviosa, pero acepté. La casa de los Sterling estaba en un vecindario rico. Era enorme. 3 pisos, un jardín con fuente, un garaje para 4 autos. Cuando llegué, un empleado abrió la puerta. Buenas noches, señora. Pase, por favor. Entree. El piso era de mármol. Las paredes tenían cuadros enormes. Todo olía a dinero. Pero yo conocía la verdad. Todo estaba construido sobre mentiras. La señora Sterling me recibió en la sala. Era una mujer elegante, de unos 55 años, con el pelo perfectamente peinado y un vestido beige. Señora Jackson, qué gusto verla. Pase, por favor. Me saludó con un beso en la mejilla. Su perfume era caro, pero su mirada estaba vacía. Gracias por la invitación, dije. Es un placer. Sofía habla muy bien de usted. No sentemos. Había aperitivos, vino tinto, quesos importados, todo servido por empleados que se movían en silencio. Toado estaba sentado junto a Sofía, tomándole la mano. Ella sonreía, pero parecía tensa. Y entonces apareció el señor Sterling. Entró con la misma arrogancia de siempre. Traje oscuro, reloj de oro, sonrisa de vendedor. Señora Jackson, qué gusto tenerla en nuestra casa. Me puse de pie. Él extendió su mano y yo la estreché con firmeza. Gracias por recibirme. Siéntese. Siéntese. Cenaremos en unos minutos. Pero primero, quiero hacer un brindis. El señor Sterling tomó una copa de vino. Todos lo seguimos. Quiero brindar por mi hija Sofía, dijo, mirándola a ella. Siempre ha sido mi orgullo y alegría, inteligente, bella, bien educada, y ahora está a punto de casarse. Hizo una pausa. Murrow todo. Por un joven trabajador, humilde, de buena familia. La palabra humilde sonó como un insulto. Toado bajó la mirada. Yo apreté mi copa. El señor Sterling continuó. Espero que este matrimonio sea el comienzo de algo grande. Porque en esta familia, valoramos el esfuerzo, el trabajo duro, la ambición. Me miró directamente a los ojos. ¿No está de acuerdo, señora Jackson? Sostuve su mirada. Creo que lo más valioso en esta vida es la honestidad. Hubo un silencio incómodo. El señor Sterling sonrió, pero sus ojos se volvieron fríos. Por supuesto, la honestidad. Qué importante. Brindemos. Pero yo sabía que acababa de lanzar una advertencia, y él también lo sabía. Durante la cena, el señor Sterling habló sin parar sobre sus negocios, sus contactos, los proyectos que había construido y los políticos que conocía. Tengo un nuevo proyecto, dijo, cortando su bistec. Un desarrollo residencial en Houston, 500 casas. Va a ser mi empresa más grande hasta ahora. La señora Sterling sonrió débilmente. Eso es maravilloso, querido. Pero yo pensaba, ¿con qué dinero, si estás en quiebra? Toado escuchaba atento. Sofía comía en silencio. Y yo solo observaba. Observaba lo fácilmente que mentía el señor Sterling. Como su esposa fingía que todo estaba bien. Como Sofía tragaba su tristeza con cada bocado. Toda esa familia vivía una mentira. Y yo estaba a punto de destruirla. Pero todavía no. Todavía no. Al final de la cena, el señor Sterling pidió hablar conmigo a solas. Señora Jackson, ¿me acompañaría a mi estudio? Asentí. Lo seguí por un largo pasillo hasta una habitación con estantes de madera. Libros que nunca había leído y un escritorio enorme. Cerró la puerta. Siéntese. Me senté. Él permaneció de pie, mirándome desde arriba. Quiero hablar con usted sobre Toado. Es un buen chico, trabajador, respetuoso, pero... Hizo una pausa. Pero no tiene futuro. Sentí que la sangre me hervía. Perdón. No tiene futuro, repitió. Gana poco. No tiene propiedades. No tiene grandes ambiciones. Y mi hija merece más. Me puse de pie. Mi hijo tiene algo que usted nunca entenderá. Tiene valores. Tiene dignidad. Tiene amor verdadero. El señor Sterling se rió. El amor no paga las cuentas, señora Jackson. No, pero la honestidad trae paz. Él se acercó más a mí. Su voz se volvió fría. Mire, seré claro. Yo pagué esta boda. Yo pago todo. Y cuando se casen, Sofía va a seguir dependiendo de mí porque su hijo no puede mantenerla. Así que mejor entienda quién manda aquí. Lo miré fijamente. Entiendo perfectamente quién cree que manda. Salí de ese estudio sin decir nada más. Bajé las escaleras. Toado me vio y se acercó. Mamá, ¿estás bien? Sí, hijo. Solo cansada. Vámonos. Nos despedimos. Nos subimos al auto. Toado condujo en silencio.
Cuando llegamos a mi casa, dijo, mamá, sé que el señor Sterling es difícil, pero yo hago esto por Sofía. Ella lo vale. Lo abracé. Lo sé, hijo. Lo sé. Pero por dentro, pensaba, Humphrey Sterling, tu tiempo ha llegado. Solo espera al día de la boda. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde me estás escuchando. ¿Tú también has conocido a alguien así? Alguien que usa el dinero para controlar, que humilla en nombre del éxito. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde me estás escuchando. La semana antes de la boda fue un caos. Todo apenas dormía. Tenía que terminar un proyecto en el trabajo y a la vez resolver los últimos detalles de la ceremonia. Yo lo veía exhausto, estresado, pero feliz. Mamá, me caso en una semana, me decía con esa sonrisa que me derretía el corazón. No lo puedo creer. Le preparaba café, le planchaba la camisa para la prueba del traje, y lo acompañaba a comprar los anillos. Y todo el tiempo, cargaba ese secreto que pesaba más cada día. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no era solo rabia contra el señor Sterling. Era una necesidad de justicia. Porque cuanto más lo veía actuar, más me daba cuenta de que este hombre no solo engañaba a su familia, engañaba a todos. Y peor, disfrutaba haciéndolo. El martes de esa semana, recibí una llamada inesperada. Era Roy, el investigator. Señora Jackson, necesito verla. Encontré algo más. ¿Qué encontró? Prefiero decírselo en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Fui. Subí esas mismas escaleras que conocía tan bien. El olor a detergente y café viejo seguía allí. Roy me esperaba con otra carpeta. Siéntese, dijo con voz seria. Me senté, con las manos temblando. ¿Qué pasa? Roy abrió la carpeta, sacando nuevos documentos. Investigué las finanzas de Sterling y asociados más a fondo, y encontré algo grave. ¿Qué? El señor Sterling no solo está desviando dinero para su otra familia, también está involucrado en fraude de construcción. JD. ¿Qué tipo de fraude? Hace 2 años, ganó una licitación para construir un complejo de viviendas en el estado de Georgia. 120 casas asequibles. El gobierno le dio un anticipo de $25 millones, y solo construyó 40 casas. Las otras 80 nunca se terminaron. Se quedó con el dinero. Alegó que hubo problemas con proveedores, que los costos de materiales subieron, que hubo retrasos. Pero todo era mentira. Dios mío. Hay familias que pagaron un anticipo, que esperaron años y nunca recibieron su casa. Ahora hay una demanda colectiva en su contra y una investigación de la Oficina Anticorrupción. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cuándo va a estallar eso? Roy revisó sus notas. Según mis fuentes, la oficina emitirá una orden de arresto en los próximos 3 meses, quizás antes. ¿3 meses? Sí. El señor Sterling está viviendo sus últimos días de libertad. Me quedé en silencio. Roy continuó. Y hay más. La empresa está técnicamente en quiebra. A los empleados no se les ha pagado el salario completo en 2 meses. Se han embargado maquinarias. 3 proyectos están paralizados. Y el banco ya inició los trámites de cobro por el préstamo que mencioné. ¿Y el señor Sterling sigue gastando como si nada? Exacto. La semana pasada se compró un auto nuevo, un BMW. Lo pagó en efectivo. ¿De dónde sacó ese dinero? Roy me miró fijamente. Probablemente de la caja de la empresa o de alguna cuenta oculta. Este hombre es un experto en esconder dinero. Ser los Ojos. ¿Y su esposa, la señora Sterling, sabe algo de esto? No lo sé, pero lo dudo. Ella viene de una familia tradicional conservadora. Si supiera que su esposo tiene otra familia, probablemente se habría divorciado o al menos lo habría enfrentado. Pero no hay señales de eso. Así que vive engañada como muchas esposas de hombres así. Spire. ¿Qué más encontró? Roy sacó más fotos. Había estado siguiendo al señor Sterling toda la semana. Va al apartamento de Verónica 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Llega alrededor de las 7.